Bueno, hola, Encarna, hola de nuevo. Vamos con los principios del 31 al 40, ¿vale? Ya solamente nos quedan estos y otra tanda. Venga, 31. Los milagros deben inspirar gratitud, no reverencia. Debes dar gracias a Dios por lo que realmente eres. Los hijos de Dios son santos y los milagros honran su santidad, que ellos pueden ocultar, mas nunca perder. Bueno, los milagros dice que deben inspirar gratitud y no reverencia. ¿Por qué? Porque cuando das gracias, es un reconocimiento. Es decir, más que inspirar una reverencia, un asombro, lo que deben de inspirar es un reconocimiento de lo que ya somos. Es decir, que por eso es como inspiran gratitud, como el alivio de por fin reconocer lo que realmente somos. Porque como hemos ido diciendo, los milagros son pequeñas aproximaciones al recuerdo de lo que somos. Entonces inspiran gratitud, es decir, reconocimiento, no asombro como algo imposible, sino es el pequeño, un breve reconocimiento de lo que realmente somos. Por eso hemos de dar gracias a Dios por lo que realmente eres, es decir, es como eh, alegrarnos de reconocer, aunque sea por un instante, lo que de verdad somos. Dice, los hijos de Dios son santos, es decir, los hijos de Dios están en un estado de santidad, de sanación, en su estado natural. Y los milagros honran, es decir, dan fe de esa santidad, de ese estado mental sano que los hijos de Dios pueden ocultar, que es lo que hacemos en este estado en el que estamos, en esta experiencia, estamos ocultándonos de esa santidad, huyendo de esa identidad. Dice, pero aunque la podamos ocultar, no la podemos perder. Nuestro estado natural, nuestro origen es inmutable, incambiable. Lo máximo que podemos hacer es lo que estamos haciendo aquí, que es negarlo y olvidarlo. Pero aunque lo neguemos y lo olvidemos, somos incapaces de cambiarlo. Es decir, que nos pongamos como nos pongamos, nuestro estado original no cambia, es decir, que algún día volveremos. Lo único que vamos a hacer es recorrer el camino inverso de regreso a casa, pero haciéndolo mediante un deseo realmente honesto y voluntario de hacerlo, no contra nuestra voluntad. El 32. Yo, es decir, Jesús, inspiro todos los milagros, que en realidad son intercesiones, interceden en favor de tu santidad y santifican tus percepciones. Al ubicarte más allá de las leyes físicas, te elevan a la esfera del orden celestial. En ese orden, tú eres perfecto. Bueno, dice Jesús que Él, que está más cerca de Dios que nosotros, en el sentido dentro de la mente, está más cerca del recuerdo total de Dios. De hecho, Él ya está en perfecta comunicación, su mente está en perfecta comunicación y por eso Él inspira los milagros, porque es capaz de estar, como ha tenido una experiencia física igual que nosotros, conoce perfectamente cómo funciona nuestra mente. Él ha hecho todo ese proceso. Entonces, él realmente es como el que hace de enlace, ¿no? entre el estado mental de los que estamos aquí y nos ponemos en disposición y la parte de la mente donde está el recuerdo de lo que somos, el Espíritu Santo hace como de enlace. ¿Vale? Dice que los milagros son intersecciones, es decir, son como aproximaciones. Dice, interceden, es decir, se aproximan hacia tu santidad, hacia tu estado natural y santifican, es decir, curan, sanan tus percepciones. Aquí no podemos conocer porque es un estado de percepción, pero lo que sí podemos hacer en este estado es percibir correctamente y los milagros nos conducen hacia esa percepción corregida. Dice, al ubicarte más allá de las leyes físicas, es decir, más allá de las leyes que aceptas como válidas en este mundo, te elevan a la esfera del orden celestial, es decir, del orden de la mente, de nuestro estado original, donde el orden de las cosas es diferente, no es como aquí, ¿vale? Porque allí no hay carencia, allí hay plenitud. Dice, en ese sentido, ¿vale? En ese estado, tú eres perfecto. Es decir, no te creas que ahora que estás leyendo esto, te miras a ti y dices, pero bueno, yo no soy santo, no soy perfecto. Te dicen, no lo eres aquí, pero sí lo eres en tu estado natural. Y este estado de aquí es irreal, con lo cual no es verdad. Tú te lo crees, pero no es verdad. Es decir, que te dice, en ese sentido, en ese estado, tú eres perfecto. 33. Los milagros te honran porque eres digno de ser amado. Desvanecen las ilusiones que albergas acerca de ti mismo y perciben la luz en ti. De esta forma, al liberarte de tus pesadillas, expían, corrigen tus errores. Al liberar a tu mente de la presión de tus ilusiones, te restauran la cordura. Bueno, los milagros vienen simplemente a mostrarte parte de la verdad, por eso te honran. Simplemente vienen a honrarte, a traerte el regalo
un pequeño regalo de lo que ya eres, una pequeña porción de lo que ya eres. Dice, desvanecen, corrigen, deshacen las ilusiones, todo eso que hemos percibido erróneamente y que nos hemos creído y damos por bueno, todas esas ilusiones, esa percepción que tenemos acerca de nosotros mismos, y perciben la luz, el entendimiento en nosotros. Dice, de esta forma, al liberarte de tus pesadillas, de tus ilusiones, de todo lo que te has creído que te hace sufrir, expían, corrigen tus errores. Dice, al liberar a tu mente de la presión de las ilusiones, es decir, de este estado ilusorio de locura, te restauran la cordura. El 34. Los milagros le devuelven a la mente su llenura, es decir, su estado de abundancia. Al expiar, al corregir su sensación de carencia, establecen perfecta protección. Es decir, en el momento en el que tú empiezas a reconocer que no, tu origen no es la carencia, sino la plenitud, entonces en ese sentido, cuando ya no sientes que eres vulnerable, te sientes perfectamente protegido. Por eso los milagros te protegen en el sentido de que te ofrecen el reconocimiento de esa invulnerabilidad que está en ti, que es parte de ti, es una característica. En ese estado natural, no en este que estamos aquí. La fortaleza del espíritu de nuestro estado natural no da cabida a intromisiones, a ningún tipo de peligro. El 35. Los milagros son expresiones de amor, pero puede que no siempre tengan efectos observables. Mira, este milagro, este principio de los milagros es curioso, tal y como lo he entendido. Dice que los milagros son expresiones de amor. Si te acuerdas, decíamos, el amor en nuestro estado natural, que es nuestro estado natural, es el amor, lo que hace es extenderse a sí mismo, ¿vale? El amor en su estado natural se extiende, se comparte, se comunica, ¿vale? En nuestro estado natural, ¿vale? Pero en nuestro estado aquí, en el mundo que conocemos, en el mundo de las ilusiones, el amor solamente se puede expresar a través del milagro. Y el milagro lo que hace es curar, es decir, que en el mundo de las ilusiones el amor se expresa mediante la curación, es decir, cuando hay un milagro es una expresión de amor, es un pensamiento correctivo y es la forma en la que tiene el amor de manifestarse aquí, porque un pensamiento correctivo cura, es decir, sana. Y dice que nos viene a decir que puede ser que no siempre tengan efectos observables, es decir, que haya una curación en tu mente, un pensamiento correctivo en tu mente, que no tenga que bajo tu percepción no tenga efectos visibles, pero un milagro nunca se pierde. Es decir, cuando tú estás en disposición, tienes tu mente dispuesta y receptiva al milagro, tú recibes ese pensamiento correctivo y aparte de recibirlo tú y de que se adentra en la mente a través de tu mente, que es la que ha estado dispuesta, llega, se expande a todas las mentes del mundo mundial que están en la misma frecuencia que estás tú en ese momento, es decir, que están igual que tú receptivas al milagro. Es decir, que a veces tú recibes un pensamiento correctivo y a lo mejor en tu vida no tiene un efecto observable que te permite identificarlo, pero siempre tiene un efecto en la mente, en la tuya y en la de todos aquellos, aunque no los conozcas ni los puedas percibir, ni tengas conocimiento de ellos, que están en la misma frecuencia que tú. O sea, imagínate, por eso en otro principio decía que el milagro es el mayor servicio que puedes hacer en el mundo, porque cada pensamiento, cada vez que estás dispuesta a recibir un milagro, un pensamiento correctivo, estás contribuyendo a la mente, a todas las mentes, porque aunque somos muchas mentes, todas están unidas. Y el hecho de que estén unidas, aunque sean mentes individuales, por eso el curso habla de el Hijo de Dios, porque esto es otra cosa que he entendido en estos días. El Hijo de Dios es uno en el sentido de que es de un mismo pensar y de un mismo sentir. Pero dentro de eso hay muchos hijos de Dios, es decir, hay muchas expresiones, muchos pensamientos ilimitados. O sea, el Padre tiene infinitos hijos, pero habla del Hijo de Dios porque el Padre crea en perfecta igualdad, es decir, que no hay diferencia alguna. Como no hay diferencia entre los hijos de Dios, todos tienen exactamente las mismas características que el Padre y entre ellos también habla de un hijo como si fuera un gran equipo, pero dentro de esa unidad hay como una individualidad en el sentido de que hay
pues eso, cada pensamiento del Padre, de Dios, es una creación, es un hijo, con lo cual hay como un espíritu, hay infinitos espíritus, ¿vale? Entonces, cada vez, es decir, que aunque hay cierta individualidad, están todas las mentes unidas porque no hay diferencia y eso les hace que estén en una unidad, es decir, hay una comunicación total entre todas las mentes, dentro de que son individuales, es como una especie de gran mente en la que cuando hay una expresión de amor, la reciben todas. Entonces, en este estado en el que estamos, ¿vale? Cada uno de nosotros somos una manifestación física de un aspecto de una de esas mentes en su estado natural, el espíritu. Entonces, como estamos unidas porque a ese otro nivel somos exactamente iguales y hay perfecta comunicación, cuando tú acercas una corrección en tu mente, un milagro, afecta a todas las mentes. Así que no nos preocupemos de que lo podamos percibir o no. Siempre tiene efectos y es el mayor servicio. El 36. Los milagros son ejemplos de recto pensar, es decir, de mente cuerda, que armonizan tus percepciones con la verdad tal como Dios la creó. Es decir, los milagros vienen a ordenar nuestros pensamientos. Nosotros estamos en un espacio, una experiencia, en un estado mental en el que nuestros pensamientos están desordenados, son caóticos, que eso es lo que da lugar a las ilusiones, a lo que percibimos fuera, a la irrealidad de esta experiencia. Y cada pensamiento correctivo viene a ordenar, a poner orden, ¿vale? Sí, a poner orden a ese desorden. Y poco a poco, cuando la mente se va ordenando, a medida que se va ordenando, se va desidentificando con este personaje y se va identificando más con su estado natural, con el espíritu. Eso no quiere decir que desaparezcamos, pero mentalmente nos alineamos con esa parte de la mente donde está la verdad de lo que somos y entonces la experiencia aquí, el tiempo que dure, es feliz. ¿Vale? El 37. Un milagro es una corrección que yo, Jesús, introduzco en el pensamiento falso. ¿Ves? Es como si hubiera un pensamiento falso y él introduce una gotita de un medicamento, ¿vale? Que cura. Pues es una corrección que introduce en un pensamiento falso. Y entonces eso hace que actúe como un catalizador, disolviendo la percepción errónea, es decir, esa gotita de recto pensar, de orden, de sanación. Actúa como una especie de catalizador, es decir, que su efecto es exponencial y disuelve la percepción errónea, que es la que tenemos ahora, y la reorganiza de forma adecuada. Dice, esto te coloca bajo el principio de la expiación. La expiación es el resultado de toda la cadena de milagros que tienen que darse en la mente. Entonces, cuando aceptas un milagro, cuando estás en disposición de aceptar un milagro, eso te coloca, cuando se va reordenando tu mente, bajo ese principio, bajo ese proyecto, bajo esa tendencia o dirección de la expiación, de la corrección total de la mente. Dice, donde la percepción sana correctamente. Hasta que esto no ocurra, hasta que esto no se dé, hasta que no hayamos corregido la mente totalmente, no podrás conocer el orden divino. El orden divino es las leyes de la mente santa, de nuestra santidad, las órdenes que rigen en el conocimiento, en el cielo como estado mental original. El 38. El Espíritu Santo es el mecanismo de los milagros. Es decir, Él es el que tanto Jesús como Él, no hay diferencia, y por eso parece que se contradigan, no. Es decir, los dos tienen un poco el mismo papel, porque el Espíritu Santo no ha tenido una experiencia física como Jesús, vamos a decir, pero es la parte de nuestra mente donde está la verdad y como forma parte de nuestra mente, de alguna manera también puede entender las ilusiones en las que estamos metidos, aunque no las comparta y no las apoye, pero es capaz de entender nuestro idioma para que nos entendamos, ¿no? Entonces dice que el Espíritu Santo es el mecanismo de los milagros. Él reconoce las creaciones de Dios así como tus ilusiones, es decir, es capaz de reconocer tanto la verdad como la mentira, lo real como lo irreal. Dice, separa lo verdadero de lo falso mediante su capacidad para percibir totalmente en vez de selectivamente. Es decir, él tiene una visión total de todo. Nosotros tenemos, cada uno de nosotros, una visión, una porción
de cualquier situación tenemos siempre una porción, que es la que percibimos, la que elegimos percibir en base a nuestras creencias. Con lo cual, al seleccionar solo un trocito de la verdad, no estamos teniendo una perspectiva completa, estamos teniendo una perspectiva limitada y distorsionada, con lo cual nuestras decisiones se basan en una percepción limitada, con lo cual nuestras decisiones y reacciones también son limitadas y han de encajar dentro de ese trocito de percepción que hemos escogido. En cambio, él tiene una visión completa, a vista de pájaro, de todos, o sea, de toda la situación. Entonces, en ese sentido, él, como no hace distinción, porque para él no hay grados de dificultad en nada, ¿vale? Él es el que establece el orden, separa lo verdadero de lo falso, ¿vale? Y entonces él, digamos que ayuda en ese sentido porque no hace distinciones. Él sí sabe lo que más nos conviene, nosotros no sabemos porque estamos mirando un trocito de la realidad, no toda. El 39. El milagro elimina el error porque el Espíritu Santo lo identifica como falso o irreal. Es decir, en el momento en el que nosotros estamos en disposición, el Espíritu Santo, nosotros apuntamos, el Espíritu Santo dispara. Y el milagro simplemente lo que hace es como si Él fuera el que coloca, o sea, nosotros apuntamos, Él pone la inyección y el líquido que mete es el milagro que sería el pensamiento correctivo. Dice, esto es lo mismo que decir que al percibirse la luz, la oscuridad desaparece automáticamente. Es decir, la luz, si recuerdas, en el libro, cuando habla de luz, se refiere a conocimiento. Y la oscuridad se refiere a todo eso que ocultamos, a nuestra mente inconsciente, ¿vale? A la falta de conocimiento, ¿vale? A la falta de entendimiento. Entonces dice que en realidad la oscuridad no existe, ¿vale? No existe. Y la prueba de que no existe es que cuando algo está oscuro, cuando tú entras en una habitación y está oscuro, a la que enciendes una luz, la oscuridad desaparece. Es decir, que la oscuridad solamente existe porque no hay luz, ¿vale? Es decir, la oscuridad por sí misma no existe. Lo que pasa es que al haber ausencia de luz, es decir, de entendimiento, el hecho de que haya ausencia de entendimiento es el motivo, la consecuencia de que parezca que hay oscuridad. Pero la luz siempre está. Lo que ocurre es que nosotros la hemos negado y por eso vivimos en un estado de oscuridad en el sentido de falta de conocimiento. Como no tenemos conocimiento porque lo hemos negado, necesitamos percibir, y percibir es interpretar, es decir, inventarnos una realidad paralela que además, como es variable y sujeta a interpretaciones, por eso sabemos que no es real, porque lo que Dios crea, la realidad, la verdad, no cambia, es inmutable. En cambio, en esta experiencia todo cambia porque está sujeto a interpretaciones, es variable, es alterable. Bueno, y por último, el milagro reconoce, el 40, el milagro reconoce que todo el mundo es tu hermano, así como mi hermano también. Es una manera de percibir la marca universal de Dios. Bueno, el milagro lo que viene a hacer, como modifica, corrige nuestra percepción. Nosotros ahora desde este estado vemos diferencias absolutamente. En el plano físico ninguno de los otros es igual al otro. Entonces nos parece, como estamos identificados con los cuerpos, nos parece entonces que somos diferentes los unos de los otros. En el momento en el que el milagro corrige nuestras percepciones, no es que veamos el cuerpo del otro diferente y más parecido al nuestro, el cuerpo no, pero sí la identidad. Sí empezamos a reconocer que nosotros empezamos a identificarnos nosotros más con el espíritu y menos con el cuerpo, más con el espíritu, menos con el cuerpo. Como nosotros percibimos a los demás, tal y como nosotros nos percibimos a nosotros mismos, en el momento en el que nosotros nos empezamos a percibir como más semejantes al espíritu que al cuerpo, empezamos a percibir a los demás de la misma manera, lo cual nos viene a traer la constatación de que somos lo mismo. ¿Vale? Entonces es como viene a unificar poco a poco, a llevarnos desde la separación y las diferencias a la igualdad y a la unidad. Y bueno, eso es todo por hoy. ¿Vale? Mañana te hago los últimos 10. Un besito.